Capítulo 17. El ingrediente de la primavera y la discusión de la oración de la primavera. Finalmente, me desperté de mi tranquilo sueño. Salí arrastrándome debajo de la capa de papá y me estiré tan fuerte como pude antes de extender la capa sobre mi cama. Mis asistentes habrían hecho esto por mí en circunstancias normales, pero yo quería hacerlo con mis propias manos. Alicé las arrugas con las palmas de las manos y luego las doblé con cuidado. Bien, perfecto. Fran recogió la capa ahora doblada y juntos nos dirigimos al comedor para el desayuno. Mis asistentes y los plebeyos no podían comer antes que nosotros los nobles, así que aquí en el monasterio todos los nobles, incluyendo los caballeros guardianes, se reunieron primero. Naturalmente, no podíamos actuar con demasiada ligereza cuando Ferdinand estaba aquí. Cuando llegué, todos estaban despiertos y ansiosos de comer. Buenos días a todos. Buenos días, Lady Rosemine. Bridget y Damuel parecían haber empezado, mientras que Justus había sido claramente despertado por sus ayudantes. Ferdinand, sin embargo, ya estaba cerca de terminar. Debe haberse despertado bastante antes que nadie. Hola, Rosemine. Veo que has dormido bien. En efecto, estuve muy cómoda anoche. Mientras Mónica y Gil preparaban mi comida, le pedí a Fran que llamara a papá para que le devolviera su capa. Quería devolvérsela yo misma, pero la maldición de la nobleza me hizo incapaz de hacer cosas así. Lo más que podía hacer era dar las gracias mientras Fran se la entregaba. Gunther, te devolveré tu capa. Me dio mucho calor durante la noche, dije mientras papá se arrodillaba ante mí. Levantó un poco la vista, y sus ojos marrones se arrugaron con una pequeña sonrisa de alivio. Me alegro de haber sido de ayuda, Lady Rosemine. Por lo que he oído, ahora viajará a los pueblos como parte de la oración de la primavera. Por favor, cuídese. Le agradezco mucho. Puede decirle al resto de su familia que yo también les deseo lo mejor. Nos sentimos honrados. Nuestro intercambio fue breve, pero el hecho de tener la oportunidad de hablar con él hizo que mi corazón se llenara de una calidez indescriptible. Mientras veía a papá irse y volver al grupo de soldados, Bridget entrecerró sus ojos de color amatista pensando en voz alta. Ciertamente parece ser muy cercana a ese soldado, Lady Rosemine. Ella era la única noble de todos los presentes que no sabía que él era mi verdadero padre. Ferdinand y Damuel lo sabían, por supuesto, mientras que Justus y Eckhart se habían enterado durante su investigación de antecedentes sobre mí cuando era Mine. Sonreí y le di a Bridget la excusa que habíamos preparado de antemano. Gunther tiene una larga historia con la compañía Gilberta, a la que he estado pidiendo palitos para el cabello desde antes de mi bautismo. Effa y Tully son quienes siempre vienen a tomar mis pedidos, ¿las recuerdas? Las he visto en sus aposentos varias veces antes, sí. Tully era la niña que ayudaba a tomarme las medidas, creo, y tengo entendido que usted solicita sus servicios a menudo. Asentí con la cabeza. Gunther es el padre de Tully. También trabaja estrechamente con el marido de Corina, la mujer que hace su vestido. Antes de mi bautismo, a menudo iba a la ciudad baja por negocios relacionados con el taller del orfanato y Gunther frecuentemente acompañaba a los huérfanos como guardia cuando iban al bosque a recolectar. Entiendo, respondió Bridget, devolviendo un guiño comprensivo. La historia de la portada fue diseñada para tener sentido para cualquiera lo suficientemente informado como para sospechar, así que me alegré de ver que funcionaba tan bien. Rosemine, hoy descansaremos y mañana saldremos para la oración de primavera, dijo Ferdinand al terminar de comer. Vendré a verte esta tarde. Hay un asunto importante que debemos discutir. En ese momento, se dirigió de nuevo a su habitación. Empecé rápidamente a desayunar, consciente de que la compañía Gilberta y los soldados iban a salir para Ehrenfest muy pronto. Necesitaban comer lo más pronto posible, de lo contrario seguramente llegarían tarde, así que me abrí paso a través de la comida tan rápido como pude, manteniendo una apariencia elegante. Una vez que el desayuno estaba listo, regresé a mi habitación para no molestar a nadie más. Me senté en una silla y cerré los ojos por un momento, solo para que los eventos de ayer pasen por mi mente una vez más. Mi humor se desplomó en un parpadeo, literalmente. Lady Rosemine, los demás han terminado de comer y se preparan para irse. ¿Los despedirá?, preguntó Fran, devolviéndome a mis sentidos. Asentí con la cabeza y me levanté, yendo con él a la puerta principal. Allí encontramos una fila de carruajes, casi todos ellos llenos de equipaje. Solo había uno que todavía estaba siendo preparado, con sacerdotes ayudando a los soldados a cargar las cosas restantes. ¿Está todo listo?, pregunté a los miembros reunidos de la compañía Gilberta que aparentemente habían estado discutiendo algo entre ellos. Beno dio un paso adelante y se arrodilló, luego Mark y Lux hicieron lo mismo. Lady Rosemine, el honorable Lord Ferdinand nos informó que el asunto en Hase ha sido resuelto. Hemos oído que has hecho una actuación loable. No podría haberlo hecho sin la ayuda de la compañía Gilberta. Me han ayudado más de lo que podría expresar con palabras. Gracias. Me aconsejaron con frecuencia, y sus conexiones con otros comerciantes habían sido vitales en nuestros esfuerzos por difundir rumores entre los plebeyos. Visitaban regularmente a Hase para mantenernos informados y manipular las cosas a nuestro favor. Debido a su plan, los de Hase tuvieron tiempo de discutir los asuntos durante el invierno, y soy de la opinión de que esto resultó crucial para obtener el resultado favorable que obtuvimos ayer. Seguramente habría habido una oposición mucho más fuerte a la ejecución del alcalde si no hubieran entendido lo que habían hecho o no hubieran tenido tiempo de considerar su mejor curso de acción. Estaba tan alejada del sentido común de los nobles que era difícil de creer que pudiera haber dirigido adecuadamente a los eruditos. Seguramente aprendería más y más sobre cómo hacían las cosas los nobles en el futuro, pero por ahora era completamente ignorante. Si no fuera por Beno y Mark, mucha más gente habría sido ejecutada. Me alegro de haberle sido útil, Lady Rosemine. Esta tragedia ha mostrado al mundo que somos una compañía en la que usted confía, y de ahora en adelante, será significativamente más fácil para nosotros hacer negocios dentro de Ehrenfest y Hase. Si alguna vez nos necesita de nuevo, por favor no duden en pedírnoslo, entonó Beno. Podía adivinar que estaba siendo sincero, pero su última frase fue definitivamente una demanda indirecta de que me pusiera en contacto con él antes de hacer algo estúpido. Busqué en mis recuerdos cualquier cosa que debiera contarle, y luego aplaudí al darme cuenta. Ah, sí, hay una cosa que quiero decir. Esto no sucederá inmediatamente, pero me gustaría visitar a Igner para buscar nuevos tipos de madera para usar como papel.
Seguramente le pediré consejo cuando llegue el momento, dije casualmente. Por alguna razón, Beno tenía una expresión vacía. Mark estaba mirando al suelo, y Lutz dejó escapar un pesado suspiro. Mientras inclinaba mi cabeza en la confusión, Beno me miró con una sonrisa. Pero sus oscuros ojos rojos contaban una historia diferente. Si hubiéramos estado en mi cuarto oculto, sin duda habría desatado su trueno sobre mí en este momento. Entendido. Esperaré ansiosamente su regreso de la oración de primavera, Lady Rosemine, para poder escuchar los detalles más finos de este asunto. Nos gustaría agradecerle por darnos nuevos contactos con la nobleza y discutir el vestido para el que ha contratado a Corina, dijo Beno con una risa educada. Pero, a pesar de su tono cortés, sabía que esta era solo su forma indirecta de decir: no me dé trabajo extra cuando un montón de nobles ya me están llamando día tras día, idiota. Mantuve una sonrisa serena, pero por dentro, estaba en pánico. Ahora no quiero que la oración de primavera termine. Y así concluyó mi discusión con la compañía Gilberta. Mientras todos se subían a sus carruajes cargados, yo repartía las pequeñas monedas de plata que Beno había preparado y entregado a Fran antes de tiempo. Sé que el camino de Hase a Ehrenfest no es fácil con estos números, pero les confío la seguridad de Justus y la compañía Gilberta a todos ustedes. Entendido. Puede contar con nosotros. Los soldados sonrieron con entusiasmo al ver el dinero que les había entregado. Aparentemente había habido una feroz competencia en la puerta sobre quién iría a Hase para hacer guardia, y todos parecían satisfechos con su paga. Siempre le di a papá una plata grande en lugar de una pequeña, pero había oído que la usaba para comprar una ronda de bebidas para todos, por lo que no se llevaría mucho a casa con él. Y por oído, me refiero a que Tully me lo había dicho en una carta, aunque su letra era muy difícil de descifrar. A pesar de que todos estaban listos para partir, había una persona que aún no se había subido a un carruaje. ¿Y quién más podría ser sino Justus? Esto es realmente una lástima. Si tan solo pudiera acompañarte durante la oración de primavera también, dijo con tristeza. Íbamos por caminos separados, ya que necesitaba devolver la caja de medallas al castillo lo antes posible, y como su propia bestia alta no podía llevarla, viajaba en carruaje al barrio noble. Sus ayudantes también venían con él. Justus era el único noble que se iba con los soldados, pero estaba deliberadamente retrasando su regreso el mayor tiempo posible, mirando entre Ferdinand y yo con clara melancolía. Ferdinand dejó escapar un suspiro exasperado, agitándolo impacientemente en su carruaje. La oración de la primavera es un evento religioso realizado por sacerdotes. No necesitamos un erudito ahora que el asunto en Hase ha sido resuelto. Incluso llegaste a robarle trabajo al encargado de la ciudad para venir aquí. No está satisfecho todavía. Estoy satisfecho con lo que vi en Hase, pero deseo seguir a Lady Rosemine donde pueda. Me parece que no hay casi nunca un momento aburrido con ella. Eso es simplemente tu imaginación, respondió Ferdinand, ahora mirando a Justus. Vete ya. Los otros no pueden irse hasta que tú lo hagas. No teniendo otra opción, Justus subió a su carruaje. Y con eso, se fueron. Uno por uno, los carruajes comenzaron a moverse lentamente, con los soldados caminando a su lado como guardias. Papá servía como guardia de retaguardia del grupo y por lo tanto esperaba en la parte de atrás, así que aproveché la oportunidad para decir un último adiós. Gunther, ten cuidado en el camino. Y cuide su salud, Lady Rosemine, papá respondió con una sonrisa. Para entonces, el último vagón había empezado a moverse. Él lo siguió, la capa en la que dormía anoche se balanceaba detrás de él, y una vez que desapareció completamente de mi vista, volví al monasterio. Estaba tranquila ahora que la mayoría de la gente se había ido. Empecé a descansar después del almuerzo, y finalmente, Ferdinand llegó con Eckhart para hablar. El único asistente que necesitas contigo aquí es Fran. Que el resto salga de la habitación. Muy bien, todos menos Fran, debo pedirles que se retiren, les instruí. Todos hicieron rápidamente lo que se les pidió, dejándolo a él y a mis dos caballeros de la guardia. Fran sirvió té para todos, y luego se quedó junto a la puerta firmemente cerrada. Había una larga mesa similar a la de la habitación del sumo obispo, y Ferdinand y yo nos sentamos en lados opuestos de tal manera que nos enfrentábamos. Eckhart estaba sentado al lado de Ferdinand, mientras que Damuel y Bridget estaban de pie detrás de mí a ambos lados. Primero, me gustaría discutir el ingrediente que adquiriremos a mitad de la oración de primavera, comenzó Ferdinand. Sentí que mis dos caballeros de guardia se ponían rígidos ante esas palabras, e instintivamente enderecé mi espalda. La habitación se había puesto palpablemente tensa. Debo tomar tu decisión de discutir esto con mis caballeros presentes como indicativo de que las bestias Fey van a estar involucradas de nuevo. Dado que las bestias Fey tienden a reunirse en lugares ricos en maná, podemos asumir que habrá un número considerable en el área. Justus ha informado que es probable que nos encontremos con tal Frost. Ferdinand me dio un nombre, y aunque no tenía ni idea de qué tipo de bestia Fey era, mis caballeros aparentemente sí. Una mueca apareció en la cara de Bridget, lo que me llevó a la conclusión de que, fuera lo que fuera, era particularmente desagradable para las chicas. No, por favor, que sea cualquier cosa menos un bicho. Sin embargo, considerando lo que ocurrió en la noche de Shutsaria, no sería prudente subestimar lo que podría ocurrir en la noche de Flutrane. Es imposible decir si nos vamos a enfrentar a bestias Fey de gran tamaño o en gran número. En ese caso, no deberíamos traer más caballeros guardianes con nosotros. Como mínimo, podríamos hacer que Cornelius nos acompañe, ya que me ha sido asignado con anterioridad, sugerí. Aunque era importante mantener en secreto la elaboración de mi poción, Cornelius era de la familia y alguien en quien confiaba. Pero Ferdinand sacudió la cabeza. Eso no es una opción. Cornelius es tanto menor como aprendiz. No se le puede dar trabajo fuera de la ciudad. Me parece recordar que visitó a Hase con nosotros cuando construiste este monasterio. Me equivoco, pregunté, pensando en quien montó su bestia alta en el camino hacia aquí. En ese momento, Ferdinand y Eckhart hicieron una mueca. Rosemine, esas fueron circunstancias anormales, explicó Ferdinand. Ninguno de nosotros podía predecir que íbamos a dejar la ciudad. Esa fue una respuesta razonable. Ni siquiera yo tenía la intención de que construyéramos el monasterio de Hase justo después de comer en el restaurante italiano. Así que no podremos traer más caballeros de la guardia con nosotros, concedí. Va a estar todo bien. No temas, Rosemine. La mayoría de las bestias no representan ninguna amenaza para Lord Ferdinand, dijo Eckhart tranquilizándome, poniendo abiertamente su mayor fe en él.
Incluso parecía emocionado por tener la oportunidad de servir como su caballero de guardia. Probablemente no se equivocaba al pensar que la mayoría de las cosas no serían un problema con Ferdinand alrededor, así que decidí confiarles todos los detalles de seguridad y centrarme en la reunión en sí. Saqué mi díptico, preparé mi lápiz y empecé a hacer preguntas. Ferdinand, ¿qué clase de material es el ingrediente de la primavera? El néctar de un Rairain, una flor de la que se dice que es amada por la propia diosa, respondió Ferdinand. Nos dirigimos a un manantial que se hizo tan rico en maná en esta época del año que se conoció como el baño de la diosa. Las flores conocidas como Rairain florecieron allí, y su néctar fue el ingrediente de esta estación. Los pétalos de la flor se cierran durante la noche y lentamente producen néctar, antes de florecer eventualmente al amanecer. Para evitar que otros manas contaminen el ingrediente, uno debe recogerlo en ese mismo momento. Así que nos iremos por la noche y esperaremos el amanecer con la guardia en alto. Escribí todo eso en mi díptico y luego miré a Ferdinand. ¿Has estado alguna vez en esta primavera? No, lo reuní a menudo mientras asistía a la Academia Real, pero desde que me gradué y volví a Ehrenfest, no he tenido el tiempo libre, explicó Ferdinand. Estoy familiarizado con bestias fey violentas y peligrosas que deben ser cazadas por la Orden de Caballeros, pero no estoy particularmente bien informado sobre bestias inofensivas y todos los materiales disponibles aquí. Como resultado, dependemos en gran medida de la información de Justus cuando se trata de reunirse en Ehrenfest. No había duda de que Justus era un absoluto bicho raro, pero era realmente conocedor de todo tipo de temas. Es más, como él mismo fue a reunir materiales, la información que proporcionó era confiable. Prepararé las herramientas necesarias para la recolección y se las prestaré de nuevo cuando llegue el momento. Le agradezco mucho. Una vez que terminamos de hablar del néctar del Rairain y el precioso encuentro de Justus con un tal Frosk, Ferdinand ordenó a Fran y a los caballeros guardianes que salieran de la habitación. Ahora deseo estar a solas con Rosemine para poder discutir los asuntos de Hase. Todos, despejen la habitación. Sí, señor. Fran nos sirvió tazas de té fresco y luego salió, con Damuel y Bridget siguiéndole de cerca. Eckhart parecía querer quedarse y seguir cumpliendo con su deber como guardia, pero también se vio obligado a irse. Ferdinand bebió su té recién servido, dejó la taza en el suelo y luego me miró fijamente con sus ojos dorados. El hecho de que nos enfrentáramos solos de esta manera siempre significaba el comienzo de un sermón o algún tipo de regaño. Puse mis manos en mi regazo y enderecé mi espalda. Rosemine, me gustaría que me dijeras lo que has aprendido de tu experiencia con Hase. Cerré los ojos por un momento y las imágenes de ayer inmediatamente pasaron por mi mente. Cuando los abrí de nuevo, apreté los puños, mirando a Ferdinand de frente y haciendo todo lo posible para no ponerme emocional. En primer lugar, ahora estoy dolorosamente consciente de que necesito captar plenamente la cultura de la nobleza tan pronto como sea posible. El problema en Hase había surgido de mi ignorancia en 3 áreas cruciales. La importancia cultural de los edificios de marfil, el contraste en el que los plebeyos y los nobles consideraban el sentido común y la hospitalidad que se suponía que los nobles debían recibir. Para evitar que algo similar volviera a suceder, necesitaba dominar la cultura noble tan pronto como pudiera. Correcto. Si fueras un niño noble normal, podrías aprender lentamente sobre nuestra cultura y costumbres bajo la protección de tus padres. Pero para dirigir tu taller y difundir la imprenta por todo el ducado, ya has dado el salto al mundo de los adultos. Había mucho que aprender y necesitaba hacerlo lo más rápido posible, ya que estaba haciendo cosas que ningún otro niño haría jamás. Ya no era una plebeya. Necesitaba orientación no como un comerciante, sino como un noble. Los nobles no se dejarán llevar por la lógica de un comerciante plebeyo. Todo lo que has hecho hasta ahora es establecer un orfanato y un taller en Hase. Actuaste por impulso sin preparación, y la única razón por la que terminó sin ningún incidente importante fue porque los enemigos que hiciste eran plebeyos que vivían en el distrito central del archiduque. En lo que a mí respecta, este fue un incidente importante, protesté impetuosamente. ¿Cómo llamaría a una ejecución que ha resultado en 6 muertes si no es un incidente mayor? Ferdinand soltó una risa despectiva. Eso ocurrió debido a tu insistencia en salvar a Hase y mantenerlo en el mapa. En circunstancias normales, la ciudad entera habría sido borrada, ahorrando mucho tiempo y dejando menos cabos sueltos problemáticos. ¿Qué? No puede ser. Eso definitivamente causaría más problemas. Otro desacuerdo nacido de nuestros diferentes valores, entiendo. Para mí, fue mucho más largo y tedioso salvar a Hase que destruirlo. El punto en el que más discutíamos era el valor de una vida humana. La brecha entre los plebeyos y la nobleza era insondable. Lentamente sacudí mi cabeza. Entiendo que mi cultura no encaja bien en este mundo, pero nunca me acostumbraré a quitarle la vida a otros tan fácilmente. Supongo es porque vienes de una familia plebeya. Será difícil para ti adoptar completamente la forma de pensar de un noble, pero haz lo mejor para absorber todo lo que puedas. No me importaba trabajar para aprender algo cuando tenía profesores dispuestos a explicármelo, pero había una gran diferencia entre entender algo y creerlo. Mi forma de pensar estaba firmemente arraigada a mi educación como Urano sin importar lo que pasara, así que sobreescribirlo completamente sería casi imposible. Puedo dominar la cultura cotidiana observando a los demás y copiando lo que veo, pero cambiar la forma en que pienso sobre las cosas es un asunto completamente distinto. Hay una parte fundamental en mí, que hace que mi proceso de pensamiento sea diferente al de todos los demás en este mundo, pero no sé cuán fuera de lugar estoy realmente. No será fácil para mí forzarme a ser como un noble normal. En cualquier caso, si pretendes seguir difundiendo la industria de la imprenta como la hija adoptiva del archiduque, inevitablemente tendrás que tratar con nobles. Si no comprendes la cultura, entonces surgirán problemas con consecuencias mucho más severas que las que viste en Hase. No todo puede ser resuelto solamente confiando en la autoridad del archiduque. El incidente de Hase me había explotado en la cara, y eso era solo un problema con los plebeyos. Hacer algo que atrajera la ira de los nobles llevaría a algo aún peor, así que tenía que proceder con cuidado, asegurándome de considerar cada acción que tomara. Necesito comenzar a usar eufemismos indirectos para no tener que atenerme a mis palabras exactas, y necesito avanzar las cosas con cuidado para que no ocurran problemas inesperados. ¿Significa eso que tengo que trabajar en mi impaciencia antes que nada?
Pregunté. Ferdinand sonrió y me hizo un gesto de asentimiento. Le había dado la respuesta exacta que quería. No puedo empatizar en absoluto con tu lujuria por los libros y la ceguera que te inculcan, pero entiendo que los deseas por encima de todo. Es importante que comprendas que probablemente no haya otros que valoren los libros tanto como tú. Si deseas difundir la industria de la imprenta, tendrás que aprender a tener paciencia y dejar de forzar las cosas a un ritmo antinatural. En otras palabras, me decía que no extendiera más la industria hasta que la gente lo quisiera. Tal vez sería mejor para mí centrarme en los negocios y en la mejora de la tecnología de impresión, mientras que mis talleres actuales funcionan a su máxima capacidad. En ese caso, frenaré mi expansión a un ritmo suave que no suscite ninguna oposición, y utilizaré ese tiempo para mejorar el papel y la tasa general de alfabetización, le respondí. Una vez que ya no necesitara dedicar mi energía a la educación de los niños nobles, quería mejorar también la educación de los plebeyos. Eso significaría más clientes para mis libros. Pero mi gran plan fue detenido casi inmediatamente por Ferdinand, quien frustradamente levantó una mano. Detente. ¿De qué estás hablando exactamente? Solo estoy pensando en trabajar en la calidad antes que en la cantidad. Y yo que pensaba que por fin empezabas a entender de dónde viene todo esto. Preguntó Ferdinand, ahora acunando su cabeza. Qué raro. ¿Por qué reacciona así? Bueno, si pensabas que por fin empezaba a entender hace un momento, rebobinemos la conversación a lo que pasó en Hase. Esta vez, no pretendo subestimar las diferencias culturales entre plebeyos y nobles. En particular, creo que es importante enseñar a los alcaldes y jefes de ciudad exactamente cómo piensan los nobles. ¿Con qué fin? Preguntó Ferdinand, sin comprender por qué era necesario. Pero me pareció claro que los plebeyos en una posición en la que necesitaban tratar con los nobles se beneficiarían de aprender su cultura. El alcalde de Hase ordenó finalmente el ataque porque estaba convencido de que cualquier transgresión sería perdonada siempre y cuando ofreciera dinero, mujeres y vino a cualquier sacerdote o noble que tuviera problemas con él. Debido a la influencia que Besewans tuvo en el distrito central mientras vivió, estoy segura de que otros alcaldes tienen la misma idea equivocada. Sería mejor enseñarles ahora que sus sobornos ya no son aceptables. Ferdinand respondió con una mueca descarada. ¿Pretendes que le explique estos simples asuntos a cada uno de los alcaldes? Bueno, yo solo soy una niña pequeña en el exterior. Los adultos no me invitan a sus discusiones nocturnas. No solo no tuve oportunidad de hablar con ellos, sino que no estaba segura de cuán seriamente tomarían el consejo de una niña. Mientras tanto, solo había que echar un vistazo a Ferdinand para saber que era un hombre serio que no bromeaba. Una palabra suya y sin duda grabarían sus advertencias en sus corazones. Pero tristemente, Ferdinand sacudió la cabeza. No es obvio para ellos que la gente debe ser acomodada de manera diferente. ¿Por qué debo perder mi tiempo educando a tontos tan indefensos que se conducirían a su propia muerte? Todo lo que necesitas hacer es hablarles un rato cuando pasemos por sus ciudades durante la oración de primavera y el festival de la cosecha. Creo que encontrarás mucho más tedioso y largo correr por ahí invitando a los problemas, destruyendo ciudades y ejecutando a la gente que tomarte un tiempo para educarlos. Ferdinand tamborileó sus dedos sobre la mesa. Entiendo, tienes razón. Si insistes en educarlos, te permitiré hacerlo tú misma. Sin embargo, no pasaremos la noche en todas las ciudades, así que eso no proporcionará la cobertura completa que buscas. En su lugar, como sumo obispa, tendrá que discutir esto con ellos antes de llevar a cabo sus deberes de oración de primavera. No intentes cargarme con este tedioso trabajo. BIEN. Al día siguiente, en las 2 mansiones de invierno que visitamos para la oración de primavera, me enfrenté al alcalde y a los jefes de la ciudad que vinieron a saludarme y me explicaron lo que había sucedido en Hase. Me aseguré de poner mi fachada de santa y enmarcar mis preocupaciones como preocupación por su seguridad, diciendo cosas como: estoy segura de que nadie aquí haría algo similar, pero me preocupa lo lejos que puede haberse extendido la influencia del antiguo sumo obispo. Dado el número de alcaldes que empezaron a desviar su mirada a mitad de mi explicación, pude adivinar que mis esfuerzos nos habían ahorrado al menos un pequeño problema.